Como lo ha definido Pastor, todo movimiento social se define generalmente por el hecho de surgir en condiciones de conflicto para convertirse en un desafío a las autoridades o poderes a través de una acción colectiva, con la intención de promover cambios y en la que participa un número significativo de personas. Los movimientos sociales han logrado tener el respaldo de muchos países alrededor del mundo, por lo que sus luchas salen del contexto nacional para desarrollarse comúnmente de manera internacional. Estos movimientos son en gran medida transnacionales, gracias a la facilidad que nos otorga la tecnología para difundir la naturaleza y las causas de su movimiento. En este documental les traemos las consecuencias ocasionadas por el movimiento del 68, ya que incluso siendo tan hablado el tema, no mucha gente conoce a ciencia cierta la manera en la que sufrieron los afectados por Tlatelolco. Después de haber transcurrido 52 años, las secuelas que dejó el movimiento siguen estando presentes en nuestro país. Tanta fue la repercusión de dicho acontecimiento que cada año se habla acerca de la tragedia de nueva cuenta, demostrándonos que a pesar de haber pasado tanto tiempo, las heridas siguen estando abiertas. Corría el 23 de julio de 1968. En esa época, la policía mexicana tenía fama de cometer abusos, pero la agresión a los estudiantes fue excesiva. 4 días después, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y del Instituto Politécnico Nacional, el IPN, organizaron una marcha contra la violencia policial, pero la caminata, a la que se sumaron miembros del Partido Comunista Mexicano, fue reprimida por los granaderos. A partir de ese momento, empezó un movimiento estudiantil que en pocas semanas creció rápidamente. Decenas de jóvenes fueron detenidos y en el Zócalo se desplegaron tanquetas y decenas de militares. El ejército ocupó las instalaciones de la UNAM y el IPN, pero no logró contener el movimiento agrupado en el Consejo Nacional de Huelga, el CNH. El rector de la Universidad Nacional, Javier Barro Sierra, renunció en protesta por la invasión a la autonomía universitaria. El movimiento solo fue contenido hasta la tarde del 2 de octubre. Ese día se había convocado una nueva marcha de protesta que partiría de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Cientos de soldados rodearon el sitio. Cuando los estudiantes anunciaban que se cancelaba la caminata para evitar violencia, inició una balacera contra la multitud. Que el 68 no es nada más un mito o un cuento, sino que existió, que habemos gente que lo vivimos. 50 años después, aún no está claro dónde empezaron los disparos. Tampoco se sabe realmente cuántas personas murieron o fueron heridas, pero el ataque se convirtió en un parteaguas en la historia del país. Desde el 2 de octubre de 1968, México fue otro, social y políticamente distinto al del día anterior. Cada perspectiva sobre el movimiento del 68 se centra en diversos acontecimientos del periodo. Según Cermeño, las causas mediatas del movimiento del 68 deben buscarse en la situación de México, cuando comenzó a frenarse la expansión económica del periodo post-revolucionario. He pasado por el lado de Reforma y una que otra vez paso por el frente, pero yo creo que 2 o 3 veces en la vida ya. No puedo ir allí, que fue el momento muy doloroso, muy agresivo. Pensaba en mis compañeros que no pudieron salir ni vivos y que pues ahí quedaron, ¿no? Creo que no podemos olvidar eso, no podemos olvidarlo nunca, porque fue una represión sangrienta y aunque no nos haya tocado a nosotros, pues sí lo empezamos a sufrir. Y es peor, ¿verdad?, no haber acabado allí a estar viviendo con ese recuerdo, ¿verdad? Como que siente un poquito de culpa también. Otra de las consecuencias del movimiento del 68 fue el trauma de la masacre de Tlatelolco, y cómo fue procesada la experiencia por los estudiantes de aquella época. Las balas del ejército y la policía no solo dañaron los cuerpos de los asistentes al mitin del 2 de octubre, también destruyeron las ideas, las actitudes y las expectativas de toda una generación de estudiantes. Tlatelolco hizo volar en pedazos la confianza ingenua que los estudiantes tenían en el orden legal, en la democracia, en las instituciones, en la Revolución Mexicana, y en lugar de esos valores y creencias se creó en ellos, primero, un vacío, después, un rencor desesperado, un sentimiento denso de odio y coraje que solo podía conducir al delirio y a la locura. Desde 1970,
La guerrilla comenzó a atraer poderosamente el interés de muchos jóvenes inteligentes, sensibles, solidarios, generosos y valientes que decidían de un momento a otro dejarlo todo, el bienestar, amigos, familias, comodidades para incorporarse a una aventura que podía eventualmente arrancarles la vida. En todas las universidades se operó un cambio radical en el ambiente estudiantil. Una ola de radicalismo antidemocrático recorrió todos los centros de educación superior del país, y las universidades fueron por años escuelas que enseñaban política radical. La masacre de Tlatelolco fue un movimiento estudiantil que dejó a muchos sin padres, sin hermanos, sin hijos. Fue una tragedia en la historia de México. Por eso tenemos que recordar que aunque confiemos en nuestro gobierno, no siempre toma las mejores decisiones. Si vas a asistir a una marcha o a un mitin, por favor toma las medidas de precaución. Y si en algún momento las cosas empiezan a salirse de control, no te quedes, sal de la calle. Es peligroso y podrías terminar como ellos. De octubre no se olvida, es de lucha combativa.